Respetada audiencia, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida como Grupo Menarini a este Facebook Live. Sé que estamos en pandemia, sé que COVID es un tema muy importante hoy en día, pero recordemos que existen otras enfermedades y otras infecciones importantes hoy en día que causan complicaciones serias y pueden llevar incluso hasta el cáncer y la muerte. Este día tengo el gusto y el placer de presentarles al doctor Wagner Enrique Ramírez Quesada. Él es un médico gastroenterólogo y endoscopista digestivo de Costa Rica, con formación en medicina interna y tiene un especial interés en hepatología y trasplante hepático. Él ha hecho rotaciones internacionales en países como México, Estados Unidos y Países Bajos. Actualmente, él es el coordinador del servicio de gastroenterología del CAIS Pluriscal Turrubares en San José, Costa Rica, y fue coautor del protocolo institucional para el manejo terapéutico de las hepatitis B de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como ha hecho múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es hepatitis B y C. ¿Cuáles son los mitos y realidades sobre las vías de transmisión? ¿Estoy en riesgo de contagio? Dejo la palabra al doctor Wagner Enrique Ramírez Quesada para que se presente. Doctora Barrientos, muchísimas gracias y buenas noches a toda nuestra audiencia. Para mí es un placer estar por acá en la noche de hoy y que podamos compartir pues acerca de ese tema tan importante y que la verdad a todos los médicos nos preocupa mucho porque tal vez las personas no saben mucho, tienen muchos mitos o muchos conocimientos tal vez no tan claros al respecto, y la idea de hoy es aclarar todo este tipo de dudas que tengamos para darnos cuenta de lo que en realidad son las hepatitis y cuáles son las hepatitis que nos deben preocupar y que nos debemos ocupar al respecto. Exactamente, doctor. Y precisamente hablando de eso, me gustaría que usted nos hablara. Existen varios tipos de hepatitis. Sin embargo, hay unas más frecuentes y unas que nos producen complicaciones a largo plazo que pueden ser incluso fatales para la vida. ¿Podría hablarnos un poquito acerca de ello? Claro. Bueno, doctora Barrientos, es importante considerar que hepatitis significa nada más inflamación del hígado. Entonces es importante que cualquier cosa que nosotros conocemos, y muy frecuentemente el alcohol, puede producir hepatitis. Pero las hepatitis que vamos a hablar el día de hoy son las hepatitis virales y específicamente las que hemos escuchado que van con el abecedario. Hepatitis A, B, C, D, hasta la E. Pero estas son importantes conocerlas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis C, en la mayoría de sus casos, son aquellas que se transmiten de forma, comida contaminada principalmente porque se transmiten a través de las heces, y es la que casi que todos conocemos como la clásica hepatitis, muy sintomática, el paciente se siente muy mal, se ve francamente amarillo, ictérico, y esto es lo que básicamente todos asociamos, y tal vez nuestros padres de mayor edad o personas de mayor edad conocen esto porque tal vez en esos momentos la parte de sanidad de agua y de recursos hídricos no era la mejor. Ahora en estas épocas, pues quizá no es tan frecuente, pero ocurren ciertos brotes. En el caso de la hepatitis A y la E. Pero enfocándonos hoy específicamente en las hepatitis B y C, son de suma importancia porque a diferencia de las dos primeras, las dos vocales, A y E, estas otras dos tienen el potencial de cronificar. ¿Y qué me refiero con esto? Que la infección persista en nuestro cuerpo, lo que normalmente definimos más de 6 meses, y después de este periodo, nuestro cuerpo varía mucho entre la B y la C, pero lo importante es que sufre ciertas reacciones que afectan nuestro hígado de forma crónica y progresiva, que lleva al desarrollo de cicatrización dentro de nuestro hígado que conocemos actualmente como fibrosis. Y después de esto va a llevar a un proceso tan importante a llevar a cirrosis, que es el estadio final de cualquier daño crónico durante el tiempo en nuestro hígado. Y además, como mencionaba la doctora, ambas hepatitis pueden producir cáncer de hígado, tanto en hígado cirrótico como en hígado no cirrótico, principalmente la hepatitis B. Y de ahí la importancia de salud pública de esto. Y de hecho, doctora, y es sumamente interesante escuchar a la OMS mencionar que de todas las infecciones crónicas que se documentan a lo largo de todo el globo, hablemos de tuberculosis, malaria e incluso el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, la mortalidad de todas estas infecciones ha bajado a lo largo del tiempo, y para el 2015 se vio
que las hepatitis virales estaban llegando casi a la cabeza de todas y quizá para este año 2021 ya encabecen la mortalidad a nivel mundial de infecciones crónicas. Y esto por eso tenemos que hacer conciencia. Doctor, es muy interesante lo que usted nos habla y precisamente mencionando a la OMS y las metas que ellos tienen programadas para el 2030 de acabar con las hepatitis virales, sobre todo la hepatitis B y C. Me parece sumamente importante que nuestra audiencia sepa que más allá de la A existen estos dos tipos de hepatitis que pueden producir una hepatitis crónica y que pueden producir a largo plazo estas consecuencias tan devastadoras para la salud. En base a eso, doctor, me gustaría que nos hablara un poquito más de cómo se transmiten estas hepatitis, la B y la C, ¿verdad? Y cuáles serían las prácticas principales que nos ponen en mayor riesgo de contraer este tipo de hepatitis. Excelente pregunta, y eso es quizá lo más importante que podemos hablar hoy, eso y cómo prevenirlos. Pero bueno, comenzando de cómo se transmiten, vamos a hablar primero de la B y después de la C. En general, la hepatitis B, el virus se transmite por 4 formas importantes, ¿de acuerdo? Y esto tenemos que considerarlo tanto las personas que trabajamos en ámbitos de salud como también para el público de conocimiento no médico. Entonces, la primera forma de transmisión y la más importante a nivel mundial es la transmisión perinatal o lo que llamamos vertical, que la mamá se lo transmite al hijo. Yo creo que de hace unos años para acá, todas las mujeres embarazadas están familiarizadas con que le toman ciertos exámenes durante su proceso de control prenatal. Y esto es porque es normativa nacional en nuestro país, Costa Rica, y también en muchísimas partes del mundo, debido a que el riesgo que ocurre en el momento en que la mamá se lo transmite al bebé puede ser, todavía no se sabe exactamente en qué momento del embarazo puede ser, si es a través de la placenta, es decir, cuando el bebé todavía está en el útero, o si en el momento del canal de parto por el intercambio de fluidos que ocurre. Todavía eso no se sabe con ciencia cierta, pero el punto es que el problema que esto representa es que no solamente es sumamente frecuente, sino que también en el bebé, al momento de adquirir la infección tan tempranamente en su vida, cronifica más de un 90%. Entonces, esto es un problema. Luego tenemos la transmisión horizontal, que es una transmisión que ocurre normalmente entre personas de la misma casa, y estoy seguro que tal vez nuestra audiencia les interese cómo ocurre esto, y también puede ocurrir transmisiones entre los mismos niños en zonas donde la incidencia es sumamente alta, ¿de acuerdo? Luego tenemos la transmisión sexual, que esta también viene a ser más importante tal vez en la parte de Europa, Norteamérica y también en Centroamérica y Suramérica. ¿Por qué es esto? Porque la transmisión vertical ocurre más frecuente en las zonas donde hay mayor incidencia. Hablamos de la región Asia-Pacífico y la parte de África. En nosotros, y lo que se ha visto sobre todo en los adultos jóvenes, es que las prácticas sexuales de riesgo, es decir, sin métodos de barrera y prácticas sexuales arriesgadas, conllevan a una transmisión fácil de la hepatitis B. Y de hecho, la hepatitis B es francamente infecciosa a través de esta vía. Dentro de todos nuestros fluidos corporales, hablemos de sangre, saliva, semen, fluidos vaginales, fluido menstrual, se concentra principalmente en la sangre, pero también en el semen y en los fluidos vaginales. En la saliva, aunque hay concentraciones, se sabe que no es como el mejor método para transmisión. Ya llevamos 3, ¿de acuerdo? Y la otra forma importante a tomar en consideración que ocurre principalmente en Estados Unidos, Canadá, que son donde la crisis de opioides es sumamente importante, el uso de drogas endovenosas por el intercambio de agujas es sumamente importante. Ahí obviamente van de la mano transmisiones a través de derivados de la sangre, que antes no se testeaban, ahora prácticamente que la mayoría de los bancos de sangre detectan de forma rutinaria virus B y virus C, y también cuando se utilizan perforaciones y también tatuajes cuando los artistas tatuadores no utilizan agujas reciclables o se reutilizan entre persona y persona, así como pasa con la acupuntura. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las 4 de nuestra hepatitis B. ¿Qué pasa con la C? La C también es infecciosa, no tanto así como la B. Se concentra en varias partes del cuerpo, pero principalmente en la sangre. Entonces, hablaremos de que la hepatitis C se transmite principalmente de forma parenteral. Entonces, volvemos a nuestra audiencia para que nos entienda si yo me expongo a la sangre contaminada de alguna persona. Tal vez contaminada es una palabra muy fuerte. Hablemos de sangre
con alta concentración de virus. Eso es importante tomarlo en consideración y eso puede ser, vamos por lo mismo, derivados de sangre, agujas tanto en entorno médico como no médico que no han sido esterilizadas porque lastimosamente no sabemos cómo es no solamente el problema de drogas endovenosas, sino la disposición y disponibilidad de los insumos médicos en diversos centros de salud a nivel mundial. Y también volvemos a la parte de artistas tatuadores, perforaciones y todo esto cuando no se hacen con agujas específicas para pacientes, que esto de hecho ya ha ido bajando porque cada quien utiliza su aguja desechable durante cada tatuaje. Doctor, usted ha tocado un tema muy interesante. Estas vías de transmisión abarcan múltiples formas de contraer estas hepatitis. Usted mencionó a las embarazadas y mi pregunta es, si una embarazada tiene riesgo para que evite ese riesgo de transmisión de mamá al bebé, ¿usted considera que es importante que las mujeres embarazadas se hagan la prueba de hepatitis B y C por cada embarazo que tienen? Es sumamente importante, doctora Barrientos, y yo creo que aquí los obstetras y todos los que se encarguen de la salud de la mujer van a estar de acuerdo conmigo que el control prenatal en el embarazo es vital, es esencial, la OMS lo respalda y es sumamente importante. Y durante el proceso de control prenatal se tienen que investigar distintas infecciones, pues no solamente hablamos de hepatitis B y hepatitis C. Ahora, hago la salvedad de que la transmisión de hepatitis C en el embarazo no es tan frecuente como la B. Existe, pero igual no queremos que una paciente esté descubierta. Y también el VIH está ahí en la colada. Pero enfocándonos nuevamente en el VIH, es de vital importancia que las mujeres se mantengan, las mujeres sobre todo embarazadas, tengan su control prenatal, que mantengan una medición o al menos una detección de los virus de hepatitis en cada embarazo. No solamente porque puede cambiar de pareja sexual, que eso es importante tomar en consideración, sino que por lo que hablamos anteriormente, vemos que la única vía de transmisión no es la sexual y no sabemos en qué estamos expuestos. Y hablamos de que personas no solamente que reciben tatuajes o que trabajan con agujas o que trabajan esto, perdón, que las usan, sino que trabajan también. Es decir, el artista tatuador, la persona que realiza las perforaciones, el personal de salud, tanto a nivel médico, odontológico, por ejemplo, están sumamente expuestos y que manipulan estas cosas. Recolectores de basura también. O sea, tenemos una población sumamente amplia que puede exponerse y lastimosamente estas enfermedades no son sintomáticas hasta que llegamos a un proceso de cirrosis. Y hago la salvedad aquí a nuestra audiencia general que sí, las hepatitis B y C pueden ser agudas, es decir, que se presentan con esta manifestación, como dijimos, como la hepatitis A, amarillo, me siento súper mal, fiebre, hospital, etcétera, pero eso es menos del 1%, es decir, prácticamente que la gran mayoría de las personas no van a sentir nada. Y sabemos, perdón, doctora. No, doctor, precisamente eso es lo importante de esto, que estas dos hepatitis son asintomáticas y precisamente hablando de si yo estoy en riesgo de este contagio, usted acaba de mencionar algo muy importante. Hoy estamos en boga, es parte de nuestra cultura hacernos un tatuaje, ya sea conmemorativo o simplemente por el gusto, ¿verdad? Acudimos constantemente a hacernos procesos odontológicos. Si en dado caso yo me realizo un tatuaje o me realizo un proceso odontológico donde hubo sangrado y no estoy segura si el equipo que utilizaron estuvo esterilizado, ¿cree usted que debo de hacerme la prueba para estar segura? Siempre va a ser importante, sobre todo porque las pruebas son sumamente accesibles, son sumamente seguras. Y no hemos hablado de qué son, pero básicamente son exámenes de sangre, doctora. Entonces, es algo que es muy sencillo. Es un examen que se puede solicitar de rutina y al menos a nivel de Costa Rica se puede solicitar desde el primer nivel de atención. No requiere ninguna orden de especialista, está cubierto por la Seguridad Social. Es sumamente importante de hacer. Y al fin de cuentas, el impacto que puede tener esta infección o estas infecciones en la vida de una persona que se puede detectar con un examen tan sencillo. La verdad es que no le veo razón para no realizarlo. Voy a dar un ejemplo muy clásico. Hay personas que pueden tener relación sexual de riesgo y se asustan y no lo estoy hablando de transmisión sexual. Hacen una prueba de embarazo. ¿Por qué si me hago una prueba de embarazo? ¿Por qué no hacerme esto exactamente? Es exactamente lo mismo. Vamos a ver, obviamente con sus implicaciones distintas, pero vamos, si podemos normalizar
hacer una prueba de embarazo, ¿por qué no normalizar esto también? Exacto, doctor. Y como usted dice, en caso de Guatemala, nosotros también tenemos acceso a esas pruebas. Obviamente, pues hay una prueba confirmatoria de las pruebas rápidas, Por supuesto. generalmente, ¿verdad? Pero sí tenemos acceso gratuito y deberíamos de por lo menos hacernos una prueba al año, todas las personas, para estar seguros de que no tenemos ningún riesgo de tener el virus de hepatitis B o C en nuestro organismo. Y en base a eso, doctor, en su experiencia, ¿cómo no nos transmitimos hepatitis B y C? Porque hay mucha confusión en esa parte y obviamente no queremos crear en la audiencia un ámbito de estrés, ¿verdad? Y pensar, ok, entonces ya no voy a ir con el dentista, entonces ya no me voy a hacer el tatuaje. ¿Cómo no nos transmitimos los virus? Ok, excelente pregunta, doctora. Esto es importante y de una vez aprovecho para desestigmatizar también la parte de todos estos virus, porque definitivamente el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, como me escucharon hace poco, se transmiten de forma igual a un virus que es muy sonado, que es el VIH, que es un virus que tiene un estigma enorme debido a la historia que tienen esto. Y es importante tomar en consideración que se transmiten similar y van de la mano las tres y prácticamente que las tres pueden ser enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Entonces, aprovechando para desestigmatizar toda esta parte, ¿cómo no se transmite? Así como el VIH no se transmite por un abrazo, por una picadura de mosquito, por compartir una cama, por compartir ropa, pasa exactamente igual con las hepatitis. No se me va a transmitir por un abrazo, por contacto cercano con esta persona. Ahora, no hablo de contacto íntimo, que es a tomar en consideración. Por supuesto que estamos tomando, que si me escucharon ahora dije, pero sí, si las personas que viven en la misma casa tienen riesgo. Sí, por supuesto, porque hay personas cuyos hábitos de higiene tal vez no sean los óptimos, como compartir cepillos de dientes, compartir navajillas, rasuradoras, todo este tipo de cosas que fácilmente pueden guardar sangre. Y si recuerdan, hablamos de que la sangre es el principal método de transmisión y hablando también de flujo menstrual. Entonces, obviamente ahí es donde cae ese riesgo, pero obviamente no es que inmediatamente, por solo entrar en contacto inmediatamente con mi piel a la sangre, voy a infectarme. Entonces, básicamente requiero que este virus entre en contacto con mis mucosas, es decir, la boca, los ojos o alguna herida abierta donde pueda entrar algún fluido contaminado y yo me pueda infectar. Pero no por eso que sepamos que una persona tenga hepatitis B crónica o hepatitis C crónica que tal vez no se haya curado hasta este momento, por tocarlo, por sentarme a la par, por darle un abrazo, me voy a infectar. O porque hay un mosquito ahí dando vueltas. La verdad es que eso es que ya se ha demostrado que no. Y de hecho son los mitos que tenemos que quebrar. Porque al fin de cuentas, la persona que puede tener hepatitis B, hepatitis C o VIH puede ser mi hermano, puede ser un conocido, puede ser quien sea. Entonces, hay que desestigmatizar esta parte. Exacto, doctor. Y de verdad, como usted dice, son los mitos y tabús que debemos de romper. Tenemos varias preguntas de la audiencia, doctor. Yo quisiera pues dedicarme a hacer esas preguntas, pero antes de dedicarme a las preguntas, me gustaría saber, ahorita que usted habló del virus del VIH-Sida, ¿son más contagiosas esas hepatitis que B y C que este virus? ¿Y cuál sería el mensaje que usted le gustaría que la audiencia quedara claro con respecto a estoy o no estoy en riesgo de contagio de contraer virus de hepatitis B y C? Ok, doctora, respondiendo a su primera pregunta, casi que en la literatura, que cuando uno revisa este tema, hablamos del riesgo de infectividad, a donde normalmente el más alto es para hepatitis B. En un punto medio tenemos VIH y más abajo la hepatitis C. Entonces, quizá como para concientizar aún más, recuerden que ante una conducta sexual de riesgo o uso de materiales con soportantes de riesgo, tenemos más riesgo de hepatitis B que de VIH, pero todo el mundo se le viene automáticamente a la cabeza el VIH por este estigma. Entonces, la idea de desestigmatizar es normalizar la existencia de estas infecciones, pero a la vez concientizar de que no solo es VIH. Y ahora, con el advenimiento de la profilaxis preexposición en pacientes que la utilizan para relaciones sexuales y todo ese tipo de cosas, en el caso del VIH, también es toda una parte diferente para las hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual. Pero enfocándonos en esto, no necesariamente protegen, aunque recientemente se ha descrito que hay cierto grado de eficacia contra hepatitis B, no así para la C. Entonces, la C sigue estando por ahí. Y en cuanto al mensaje de la audiencia, lo primero es que estas enfermedades existen,
Y tal vez lo más importante es vayan y háganse la prueba. O sea, hay que irse a probar. Es un examen de sangre, es sumamente sencillo. Se puede solicitar en cualquier nivel de atención. Al menos, como mencionaba la doctora, a nivel de Guatemala, en Costa Rica similar. Entonces, es importante hacerlo porque los beneficios que le pueden dar a ustedes, conocer su enfermedad, empoderarse de su enfermedad, entrar en contacto con las personas que tratamos este tipo de enfermedades, les pueden ayudar no solamente a sobrellevarla y en el caso de la C, curarla y en el caso de la B, controlarla y evitar que tengan impacto verdadero en su vida, porque a estas alturas hemos llegado a un punto a donde los fármacos existentes tienen el potencial de controlar y que la vida sea completamente normal, así como pasa para VIH. Entonces tenemos muchísimo que ganar y poco que perder. Exacto, doctor. Tenemos tratamiento para evitar esas complicaciones en el caso de la hepatitis B y tenemos tratamiento de cura para algunos pacientes en la hepatitis C. Entonces, realmente es muy importante que sepamos, ¿verdad?, que existen y cuáles son las complicaciones que nos llevan. Paso a las preguntas de la audiencia, doctor. Tenemos unas preguntas acá. Me mencionan, cuando tuve a mi bebé me pusieron sangre. ¿Tendría que preocuparme de estar contagiada de hepatitis? Eso es una pregunta muy interesante porque, como les mencioné actualmente, es prácticamente que normativa para los bancos de sangre realizar el testeo. No obstante, y hago recalcar esto en cuanto a hepatitis C principalmente, esta se describió en 1989. Es decir, incluso el año pasado el Premio Nobel de Medicina se lo dieron a las personas que describieron este virus. Entonces, tomemos en consideración que antes de esta época no se testeaba la sangre por este virus específicamente, antes por la hepatitis B, pero en general el corte que damos son los 90s. Entonces, si este bebé o esta bebé nació antes de 1990 y hubo una transfusión de sangre por la causa que sea, hemorragia posparto, accidente de tránsito, de hecho, vale mucho la pena realizarse ese estudio, porque así hay pacientes. Y de hecho, en un estudio que hicimos en nuestro país, se detectaron que varios pacientes estaban infectados de esta forma. Había sido el único factor de riesgo una transfusión antes de los 90 debido a una hemorragia posparto, accidente de tránsito, por la causa que sea. Entonces es importante testearse. Muy interesante esto, doctor, sobre todo tomar en cuenta las fechas, ¿verdad? Tenemos otra pregunta por acá, doctor. Dice, acabo de hacerme un tatuaje. ¿Cuánto tiempo debo esperar para hacerme la prueba de hepatitis? De acuerdo. Bueno, de forma ideal, la persona que haya sido el artista tatuador que hizo pues el tatuaje, tuvo que haber usado una aguja nueva y estéril para esta persona. Eso sería lo ideal. De no estar seguro o de no ser así, se debería esperar más o menos un mes, ¿de acuerdo? Porque el antígeno de superficie, sobre todo, empieza a elevarse lo más tempranamente que podemos elevar, y es lo que usted mencionaba, doctora, que son estas pruebas iniciales, que no necesariamente son las confirmatorias, pero son las que son más accesibles a nivel de laboratorio y a nivel económico, que nos permiten, por lo menos en general, la duda de que si hay o no hepatitis. Entonces, para la C todavía un lapso un poco más grande, pero sí más o menos damos un término medio de 4 semanas para realizar este estudio, y ya si empiezan a haber alteraciones o la duda o queda la duda de que el estudio es válido o no, ya un profesional que se encargue de esto, que trabajamos en esta área, puede orientar qué tipo de estudio realizar, si amerita medición de virus en sangre que llamamos carga viral, etcétera, que hay muchos otros exámenes específicos para confirmar. Doctor, tenemos una audiencia bastante activa últimamente. Le comparto la otra pregunta que nos ponen. Dice, mi mamá tuvo hepatitis C. ¿Deberíamos todos los que convivimos en la casa con ella, hacernos la prueba? A ver, es importante tomar en consideración que ella, si tuvo hepatitis C, el examen de sangre o el anticuerpo va a seguir saliendo positivo en el caso de la paciente. Entonces, creo que la paciente no la meritaría, y si ella tiene hepatitis C y no la está viendo un médico que trabaje con esto, sí debería verla. Y en el caso de la familia, no es frecuente, de hecho, que se transmita en cuanto a la transmisión horizontal en la hepatitis C, ¿de acuerdo? Y esto es algo importante tomar en consideración para la gente que vive en la familia. Pero si nunca en su vida se la han realizado, valdría la pena realizarlo, porque sí es importante nuevamente conocerlo, tomando en consideración que, esperando que la persona que tiene hepatitis C le hayan buscado hepatitis B también, porque como vimos, se puede transmitir juntas, pues del mismo lado, valdría la pena determinar
si nunca se han hecho nunca una medición de hepatitis. Doctor, y una pregunta que va muy ad hoc a lo que acabamos de discutir, de hacer la prueba, ¿verdad? Aquí pregunta un usuario, ¿a partir de qué edad se puede hacer la prueba? Se puede hacer a partir de cualquier edad. Ahora, a tomar en consideración que los bebés recién nacidos son una población especial, porque esto es un tema completamente que podemos pasar toda la noche hablando de esto, de esa transmisión mamá a hijo, pero son una población especial y lo vamos a dejar por aparte porque esperaríamos que la población nazca en un hospital. No obstante, poblaciones que tienen partos extrahospitalarios, que hay muchísimos tipos de personas que tienen partos hospitalarios por decisión propia o por diferencias socioculturales, pues sí deberían hacerse. El problema es que en las primeras semanas de vida del bebé, muchos de los anticuerpos que tiene el bebé los tiene de la madre y no necesariamente pasan la verdadera infección. Sobre todo en el VIH pasa esto. Entonces, ahora hay estudios obviamente más específicos como los que hablamos y en el caso de que haya una sospecha de infección en un bebé, eso levanta todas las alarmas y se hacen exámenes específicos, pero para cualquier persona puede hacérselo en cualquier momento. Y de hecho, no por pensar que ella sea una persona o muy joven o muy mayor, no significa que no puedan tener los extremos de la edad, lo que llamamos primoinfecciones, es decir, que se infecten en ese momento. Porque las personas adultas mayores, con el advenimiento de los inhibidores de fosfodiesterasa, por ejemplo, Viagra, ahora es más frecuente que tengan relaciones sexuales. Y la verdad es que pueden pasar a tener relaciones sexuales de riesgo. Y el problema es que así se pueden infectar. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Y del otro lado, pues ahora sabemos que, como estaba usted hablando, doctora, es más normal y que culturalmente utilicemos tatuajes, las personas están tatuadas, esto sea más normal, perforaciones, entonces vale mucho la pena que se pueda testear. Sí, doctor, y sumamente importante eso de que depende mucho pues de la edad. En nuestros países tenemos la oportunidad, no todos los países, pero dentro del esquema de vacunación pues tenemos la vacuna de la hepatitis B, que también es bastante importante en esta población y en estos casos, pero como dice usted, en personas adultas o en personas que somos población de riesgo para contraer estas hepatitis, es muy importante realizarnos la prueba. En base a eso, doctor, también tenemos otra pregunta. Dice, el ginecólogo de mi esposa le mandó varias pruebas a inicio de su embarazo. Recuerdo que VIH iba incluido en el paquete. ¿Cómo sé si mandó pruebas para hepatitis? Pues habría que revisar exactamente qué fue lo que solicitó. Y es importante tomar en consideración que eso depende de la legislación de cada país. Al menos en Costa Rica, hasta no hace tanto, la vacuna contra hepatitis B no estaba en el esquema nacional y tampoco el testeo contra hepatitis B estaba metido dentro de la parte obligatoria del control prenatal, hablando específicamente para Costa Rica. Esto fue el esfuerzo de muchísimos médicos que han trabajado en esta parte para que se lo lograra incluir. No así para la C, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que la C todavía es una nebulosa que es importante testear, que no porque no se transmita fácilmente no significa que no ocurra, pero tal vez dependiendo, volviendo a lo que mencionaba igual la doctora Barrientos, si hay que hacer los cálculos con las fechas, que eso es importante, pero igual si queda la duda, es más sencillo volvérsela a medir que empezar a buscar acerca del montón de papeles y todo eso, porque es una prueba de sangre. ¿Cuándo no nos hacemos una prueba de sangre para ver el azúcar, ácido úrico, lo que sea? Es muy sencillo. Exacto, doctor. Y la verdad es que me da mucho gusto que la audiencia esté participando, ¿verdad? Es un tema muy interesante, es un tema que, como bien dice usted, a veces lo tenemos como un poco de tabú, que no nos damos cuenta que la contagiosidad y las complicaciones de estas hepatitis a nivel mundial, ¿verdad? Siendo la OMS la entidad que es a nivel de salud y que se proponga una meta para eliminar estas hepatitis virales es porque realmente inciden, ¿verdad? Dentro de nuestros países a nivel mundial. Y aquí una última pregunta, doctor. Pregunta una usuaria, dice, estoy enferma del hígado. ¿Debería hacerme la prueba para ver si estoy contagiada de hepatitis B o C? Bueno, esta pregunta es importante porque, a ver, definitivamente saber qué significa estar enfermo del hígado es un término un poquitito amplio. Normalmente cuando las personas empiezan a detectar que están enfermas en el hígado o que tienen alguna afección en su hígado es porque hay alguna alteración en los exámenes de laboratorio de rutina. Y la verdad es que cualquier alteración
en un ultrasonido o un laboratorio de sangre que no necesariamente han metido los de hepatitis, sino que son exámenes de rutina, como lo que hablamos, bioquímica hepática, bioquímica del riñón, glucosa, un nivel de hemoglobina, que eso siempre va prácticamente que en un paquete de control. Cualquier alteración de causa no clara, al menos está indicado y básicamente que avalado por todas las entidades internacionales que se encargan o que ven estos temas, que se haga un testeo de hepatitis. Y eso prácticamente que está, porque son tan asintomáticas o tan, llamamos, variable su presentación, tan variable, que puede ser solamente esta ligera alteración en el examen de sangre, o pueden estar amarillos francamente, o pueden ya tener una infección crónica, que eso lo vemos por ultrasonido. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí. Si nunca se lo ha hecho, sí, hay que hacerlo, y es importante. Doctor, el tiempo se va volando cuando uno habla de un tema tan interesante como son las hepatitis B y C, cuáles son sus complicaciones y si realmente somos poblaciones de riesgo para podernos hacer los exámenes. Me gustaría pues recordarle a la audiencia la importancia de hacerse el examen por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y no sé, doctor, si le gustaría dejar el contacto de su clínica en Costa Rica en dado caso que algún paciente que nos esté viendo, alguna persona, audiencia de Facebook, tenga la duda y quisiera abocarse con usted para un manejo más multidisciplinario. Por supuesto, eso va a quedar en los comentarios. Yo les voy a hacer llegar eso para que puedan revisarlo por ahí. Y más bien les agradezco muchísimo esta oportunidad al Grupo Menarini por invitarme acá. Y de verdad a todos a testearse. Y como última observación, la hepatitis B tiene vacuna, la hepatitis C todavía no. Entonces es sumamente importante que también hablemos ahora en esta época tanto del tema controversial de las vacunas, siendo la de la hepatitis B sumamente útil y sumamente importante. Entonces, también vacúnense. Doctor, nosotros como Grupo Menarini agradecemos contar con especialistas de su grado de expertise para compartir con nuestro público, ¿verdad? Estos temas tan interesantes y como bien dice usted, existen vacunas y hoy en día más que vacunas también tenemos tratamiento de cura para la hepatitis C en algunos casos, ¿verdad? Y tenemos un tratamiento que puede evitar estas complicaciones en la hepatitis B. Esto es un tema de todos. Todos somos responsables para poder lograr la meta de la OMS y de verdad agradecemos como Grupo Menarini el apoyo que usted constantemente nos da para poder, junto con nosotros y la audiencia que nos acompaña, tomar en cuenta estos temas tan importantes en salud, que no, pues ahorita que estamos en pandemia, no solo es COVID, sino que también hay otras enfermedades que siguen siendo incidencia importante de nuestra población. Agradezco a todos los que estuvieron presentes. Nosotros estamos en constante comunicación con nuestra población para poder mantenerlos actualizados en temas de interés y agradezco nuevamente al doctor Wagner Ramírez por su apoyo. Muchas gracias.